El ultimátum de Trump al mundo, al Ártico, a los cárteles y al inminente conflicto global del que nadie habla. Hola a todos, soy John Mearsheimer. Se suele decir en los pasillos académicos y en los pasillos del poder en Washington que la política es el arte de lo posible. Pero al observar el estado actual de la gran estrategia estadounidense, se podría pensar que se ha convertido en el arte de lo surrealista. Estamos presenciando un momento histórico que los historiadores del futuro, si es que queda alguno para escribir los libros, recordarán como el punto de inflexión donde la apariencia del internacionalismo liberal finalmente se quebró, revelando las crudas y dentadas aristas del realismo ofensivo subyacente. Hace poco vi una conferencia de prensa, un espectáculo que realmente involucraba a Donald Trump. Y mientras los grandes medios de comunicación se obsesionan con los detalles escabrosos de Jeffrey Epstein y la dinámica social de las fiestas en Palm Beach, pasan por alto las placas tectónicas que se mueven bajo sus pies. Se pierden los tambores de guerra que retumban no solo en Europa del Este o el estrecho de Taiwán, sino aquí mismo, en nuestro propio hemisferio, en el hielo ártico y en las turbulentas aguas del Caribe. Lo que vimos no fue solo a un político divagando, fue una potencia hegemónica que sentaba las bases en un mundo que se hunde rápidamente en la anarquía. Comencemos con la imagen más impactante de todo este asunto. Tenemos a un expresidente y potencialmente futuro presidente de Estados Unidos de pie ante la prensa, nominalmente para discutir el cambio de nombre de los buques de guerra, la proyección del poder duro estadounidense en alta mar. Y sin embargo, la conversación crea una extraña yuxtaposición entre el submundo de la corrupción de las élites y la necesidad existencial de los portaaviones. Trump, con su estilo inimitable, restó importancia al escándalo de Epstein con una franqueza que resulta a la vez encantadora y profundamente cínica. Admitió su amistad con Bill Clinton, admitió los círculos sociales en los que vivían y al hacerlo reveló una verdad fundamental sobre la clase política estadounidense sobre la que he advertido durante años. La hegemonía liberal no es solo un desastre de política exterior, es un club doméstico. Cuando Trump dice que expulsó a Epstein de mar a lago, o cuando navega en las traicioneras aguas de quién conoce a quién, está jugando un juego de equilibrio de poder interno. Pero observen el giro. Pasa de la vulnerabilidad del escándalo personal a la absoluta certeza de la fuerza nacional. Este es el comportamiento de un líder que entiende que, al final, la moral es un lujo de los débiles, mientras que la supervivencia es el imperativo de los fuertes. Los medios se centran en las fotos. Yo me centro en el hecho de que, mientras hablaban de fotos, Trump hablaba de apoderarse de territorio y afirmar su dominio sobre el hemisferio occidental. Lo más alarmante y francamente lo más coherente estratégicamente de todo este discurso fue la discusión sobre Groenlandia. La prensa liberal se rió cuando Trump mencionó por primera vez la compra de Groenlandia hace años. Pensaron que era una broma, una fantasía inmobiliaria, pero desde la perspectiva de la política de las grandes potencias, desde la perspectiva de asegurar el territorio estadounidense en un mundo donde los casquetes polares se están derritiendo y se abren nuevas rutas comerciales, Trump tiene toda la razón. Miren el mapa, la geografía es el destino. Estamos entrando en un periodo de intensa competencia por la seguridad en el Ártico. Los rusos están militarizando la ruta marítima del norte con rompehielos y bases. Los chinos, que se autodenominan un estado cercano al Ártico, un término ridículo geográficamente, pero serio estratégicamente, están desesperados por afianzarse allí para obtener comercio y recursos. Cuando Trump dice que lo necesitamos para la seguridad nacional, está eliminando las formalidades diplomáticas de la posguerra fría. Afirma que Estados Unidos no puede tolerar un vacío estratégico en su flanco norte. Invoca la doctrina Monroe y la extiende al Polo Norte, al nombrar a un megamaníaco como el gobernador de Luisiana para gestionar esto. Está indicando a Dinamarca, a la OTAN y a nuestros adversarios que a Estados Unidos ya no le interesa la cortesía multilateral. Nos interesa la negación estratégica. Si no controlamos Groenlandia, o al menos garantizamos su absoluta sumisión a los intereses de seguridad estadounidenses, permitimos una posible presencia del capital chino y los activos militares rusos. Esto es realismo ofensivo clásico. Los estados buscan maximizar su poder para asegurar su supervivencia. La tragedia radica en que esta búsqueda de seguridad aumenta la probabilidad de guerra, no la disminuye. Nos encaminamos hacia una colisión con el Reino de Dinamarca, aliado de la OTAN.
no con tanques quizás, sino con una brutalidad diplomática que podría destrozar la alianza. ¿Y para qué? Por el temor de que si no la tomamos, alguien más lo hará. Pero el Ártico es frío y lejano. Miremos más de cerca, donde la retórica es más intensa y el peligro es inmediato. Los comentarios de Trump sobre Colombia y Venezuela representan una aterradora escalada de la guerra contra las drogas, transformándola de un problema de aplicación de la ley en un pretexto para un cambio de régimen y una intervención militar directa. Cuando le dice al presidente Petro de Colombia que se ande con rodeos, no se trata de una señal diplomática, es una amenaza directa de fuerza. Colombia ha sido durante mucho tiempo socio de Estados Unidos, un Estado cliente en muchos aspectos. Pero ahora que tiene un líder de tendencia izquierdista que cuestiona la hegemonía de Washington, se le cae la máscara. En esencia, Trump está diciendo que la soberanía en el hemisferio occidental es condicional. Depende de su conformidad con las preferencias de seguridad estadounidenses. Habla de las fábricas de cocaína no como escenas del crimen, sino como objetivos militares. Esto crea un dilema de seguridad de primer orden. Si usted es el líder de Colombia o Venezuela y el coloso estadounidense amenaza con volarlo en pedazos, ¿qué hace? No se desarma, no se rinde, busca aliados, llama a Pekín, llama a Moscú, invita a los asesores iraníes. Al amenazar a estas naciones tan abiertamente, Trump prácticamente garantiza que la competencia entre grandes potencias inundará Sudamérica. Está creando el mismo cerco que busca prevenir. Considere las implicaciones económicas para el estadounidense promedio que observa cómo se desarrolla esto. Estamos hablando de guerra en nuestro hemisferio. Trump se jacta de la aparición en el horizonte de los buques de la clase Trump, el USS Defiant, para asegurar la victoria. Pero los barcos cuestan dinero, las guerras cuestan dinero. Estados Unidos tiene una deuda de 35 billones de dólares. Gastamos más en intereses de la deuda que en defensa. Y sin embargo, la lógica del complejo militar industrial, que Trump critica y defiende a la vez, exige más. Se jacta de vender aviones, cientos, miles, suena como un vendedor de Boeing o Lockheed Martin. Vendí más aviones que nadie. Esto es la mercantilización de la seguridad nacional. Está vendiendo las mismas armas que algún día podrían usarse para desafiar el dominio estadounidense o al menos crear un mundo tan inundado de armamento que la estabilidad se vuelve imposible. Menciona vender a la India, vender a todo el mundo. Es una visión transaccional del mundo donde las alianzas son esencialmente extorsiones. Si compras nuestros aviones, podríamos protegerte. Si no compras nuestros aviones, estás solo. Para el trabajador estadounidense, esto significa que su economía está cada vez más ligada a la producción de muerte. Significa que en lugar de infraestructura, de atención médica, de educación, sus impuestos se canalizan a una maquinaria de guerra que se comercializa como bienes raíces de lujo. Y el soborno es la ilusión de seguridad. Veamos el caso de Venezuela. La admisión de Trump sobre los petroleros es impactante por su descarada agresión. Nos lo quedamos. No lo tenemos en fideicomiso. No estamos imponiendo sanciones. No nos lo quedamos. Quizás lo vendamos. Quizás lo usemos. Esto es piratería como política de Estado. Es el diálogo meleyano de Thucydides cobrado vida en el siglo XXI. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Al confiscar el petróleo venezolano, Estados Unidos está indicando que los derechos de propiedad y el derecho marítimo internacional están subordinados al poder estadounidense. Ahora bien, se podría decir, Juan Maduro es un dictador. ¿A quién le importa? Debería importarle, porque cuando el poseedor de la moneda de reserva mundial comienza a confiscar activos a su antojo, acelera la desdolarización de la economía global. ¿Por qué China, Arabia Saudita o Brasil tendrían activos en dólares si saben que un futuro presidente Trump o cualquier presidente estadounidense que actúe siguiendo estos impulsos realistas puede simplemente arrebatárselos? Esta política, aunque parezca dura en televisión, está socavando los cimientos económicos mismos del poder estadounidense. Está llevando al sur global a los brazos de los países BRICS. Es una victoria táctica por una derrota estratégica. Y al pueblo estadounidense en las gasolineras se le dice que esto bajará los precios. Trump lanza cifras como una reducción del 3000% en los precios de los medicamentos, duplicándolos pero bajando. Las matemáticas son absurdas, son incoherentes, pero la resonancia emocional es real.
está apelando a la profunda ansiedad económica de la clase trabajadora estadounidense, prometiendo que la fuerza bruta puede resolver fallas complejas del mercado. No puede. No se puede bombardear para bajar los precios de la insulina, ni confiscar suficientes camiones cisterna para solucionar la inflación estructural causada por una política fiscal imprudente. El peligro de esta retórica es que crea un impulso propio. Cuando se le dice al pueblo estadounidense que 300,000 personas están muriendo, una cifra que él admite es discutible, pero elige la estimación más alta posible para lograr un efecto, se está presentando la crisis de las drogas como un evento con muchas víctimas, una guerra, y las guerras exigen represalias. Si 300,000 estadounidenses fueran asesinados por un ejército extranjero, los bombardearíamos con armas nucleares. Al enmarcar el tráfico de fentanilo y cocaína en estos términos, Trump está preparando el terreno para una guerra cinética en México y Sudamérica. Dice que ya no vamos a permitir eso. Eso implica acción definitiva. Eso implica tropas sobre el terreno, drones en el aire y bloqueos navales. Imaginen el caos. Imaginen la crisis de refugiados que se desencadenaría. Nos quejamos de la frontera. Ahora imaginen la frontera después de que el ejército estadounidense desestabilizara toda la región andina. Sería una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas y aterrizaría justo en la puerta de Texas y Arizona. El pueblo estadounidense debe comprender que estas duras palabras tienen consecuencias que llegarán a sus vecindarios, no solo a sus pantallas de televisión. Además, debemos analizar la desconexión entre la jactancia de Trump y la realidad de la capacidad estadounidense. Habla de construir los barcos más grandes del mundo, los barcos más poderosos, crea una marca, la Armada Trump. Esta es la personalización del Estado. Me recuerda al Kaiser en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, obsesionado con su flota, obsesionado con la estética del poder, pero los barcos son vulnerables. Vivimos en una era de misiles hipersónicos. Vivimos en una era donde el portaaviones, símbolo de la proyección estadounidense durante 80 años, es cada vez más un blanco flotante. La obsesión de Trump con el tamaño y la majestuosidad de estos buques ignora la naturaleza cambiante de la guerra. Se prepara para librar de nuevo la batalla de Midway, mientras nuestros adversarios se preparan para la ciberguerra, los enjambres de drones y el estrangulamiento económico. Hay una peligrosa arrogancia aquí. Cuando su secretario de la Marina dice que la victoria estadounidense en el mar es inevitable, me pongo muy nervioso. Nada en política internacional es inevitable. La victoria nunca está garantizada. Creer lo contrario es invitar al desastre. Es el tipo de exceso de confianza que lleva a las naciones a entrar en conflictos prolongados e imposibles de ganar creyendo que estarán en casa para Navidad. Y no olvidemos el factor distracción. Trump afirma explícitamente que los demócratas están usando a Epstein para desviar la atención del éxito republicano. ¿Pero acaso no está él haciendo lo mismo? ¿Acaso esta belicosidad hacia Groenlandia y Colombia no es una forma de distraer la atención de la podredumbre interna del sistema estadounidense? Estados Unidos está más polarizado que nunca desde la guerra civil. Nuestras instituciones se están desmoronando. La confianza en el gobierno está en su punto más bajo. ¿Y cuál es el remedio histórico para una nación dividida? Un enemigo extranjero, un monstruo al que aniquilar, ya sean los cárteles de la droga, los socialistas en Venezuela o los chinos en el Ártico. La búsqueda de una amenaza externa para unificar a la población nacional es una estrategia habitual en el manual realista, pero es una estrategia peligrosa porque a veces se encuentra un monstruo que contraataca. La mención de Larry Summers y la élite de Harvard en el contexto de Epstein también es crucial. Trump está declarando la guerra al establishment intelectual. Está vinculando a la clase directiva, a quienes dirigen nuestras universidades, nuestros bancos y nuestras agencias gubernamentales, con la peor forma de depravación moral. Esto deslegitima las mismas instituciones que se supone deben guiar la política exterior estadounidense. Si el director de Harvard se ve comprometido, ¿en quién podemos confiar? Esto crea un terreno fértil para el populismo, sí, pero también paraliza la capacidad del Estado para pensar estratégicamente. Si toda la experiencia se considera una conspiración, la política se convierte en el capricho del líder. Y si bien Trump tiene instintos fuertes, a menudo mejores que la masa de política exterior en Washington, los instintos sin disciplina institucional pueden conducir a un comportamiento errático e impredecible. En la era nuclear, la imprevisibilidad no siempre es una virtud.
puede ser una sentencia de muerte. También debemos considerar el papel de China y Rusia en esta narrativa. Trump los menciona acechando frente a las costas de Groenlandia, los ve por todas partes y tiene razón al verlos. El momento unipolar ha terminado. Estamos firmemente inmersos en un mundo multipolar. Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica indiscutible. Somos una gran potencia entre grandes potencias y esto aterroriza al establishment estadounidense y claramente inquieta a Trump. Su respuesta es arremeter, arrebatar territorio, amenazar a sus vecinos. Es el comportamiento de un león herido, peligroso, poderoso, pero que, en última instancia, reacciona a un declive del poder relativo. Estados Unidos desperdició su momento de dominio en guerras insensatas en Oriente Medio y en intentar extender la democracia liberal donde no era deseada. Ahora, enfrentados a serios competidores, luchamos por asegurar nuestro propio territorio. La tragedia es que quizás sea demasiado tarde o que nuestros métodos solo aceleren nuestro aislamiento. Cuando Trump dice, pensé que ya habíamos terminado de hablar del asunto de Epstein, expresa la frustración de un hombre que quiere centrarse en el gran juego de las naciones, pero se ve arrastrado por la realidad de la naturaleza humana. Pero, en mi opinión, ambas cosas están conectadas. La corrupción de la élite es lo que debilitó a Estados Unidos. El enfoque en trivialidades mientras nuestra base industrial se vaciaba es lo que nos hizo vulnerables. La solución de Trump de vender más armas, confiscar más petróleo y amenazar con más invasiones es un intento desesperado de revertir décadas de decadencia mediante la fuerza bruta. Podría funcionar temporalmente, podría intimidar a algunos líderes y someterlos, pero no es una gran estrategia sostenible. Se trata de una serie de escaladas tácticas que corren el riesgo de arrastrar a Estados Unidos a una guerra en múltiples frentes. Imaginemos un escenario en el que nos vemos inmersos en un bloqueo naval de Venezuela, una operación de fuerzas especiales en México, un impasse con Rusia en el Ártico y una guerra comercial con China. Todo ello mientras nuestra propia población está dividida y nuestra economía se hunde en deudas. Esta no es una receta para que Estados Unidos vuelva a ser grande. Es una receta para la expansión imperial y el colapso. El pueblo estadounidense necesita despertar a la realidad de lo que se propone aquí. Esto no es solo retórica de campaña, es una visión del mundo que lo ve como un juego de suma cero donde la única regla es la fuerza. Nosotros también nos quedamos con los barcos. Trump dice, como si fuera poco, que la posesión es el 90% de la ley. Si esto se convierte en el estándar de la política exterior estadounidense, entraremos en un nuevo y oscuro capítulo de la historia. Estaremos volviendo a las leyes de la selva, y en la selva siempre hay un depredador mayor acechando en las sombras. Trump se cree el mayor depredador, cree que su destructor de clases garantiza una victoria inevitable, pero la historia está plagada de los restos de armadas invencibles y victorias inevitables. Lo que resulta particularmente sorprendente es la ausencia total de cualquier discusión sobre diplomacia, sobre alianzas basadas en el interés mutuo en lugar de la coerción, o sobre derecho internacional. Todo es poder puro y duro, más le vale andarse con ojo. Vamos a aceptarlo, lo necesitamos. Este lenguaje resuena porque se siente fuerte, se siente decisivo, pero la política internacional es un ecosistema delicado. No se puede simplemente abrirse paso a la fuerza sin destruir aquello en lo que se confía. El sistema de comercio global, la red de alianzas que permite a Estados Unidos proyectar poder, la fiabilidad del dólar, son cosas frágiles. Trump está dando un mazazo a los pilares del orden estadounidense en un intento por salvarlo. Podría derribarnos el templo entero. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Estamos al borde del precipicio. Las señales que salen de esta conferencia de prensa son claras. Estados Unidos se prepara para ser más agresivo, más unilateral y más intervencionista en el hemisferio occidental y el Ártico que en cualquier otro momento del siglo pasado. Estamos militarizando la guerra contra las drogas. Estamos monetizando nuestras alianzas. Estamos menospreciando la soberanía de nuestros vecinos. Y hacemos todo esto ignorando la descomposición estructural interna, distraídos por escándalos y teatro político. El riesgo de un error de cálculo es enorme. Si un barco estadounidense se apodera de un petrolero y es atacado, si una incursión en Colombia sale mal, si un submarino ruso colisiona con un buque estadounidense frente a Groenlandia, estamos a un incidente
de un conflicto que podría descontrolarse. En última instancia, Trump es un síntoma, no solo una causa. Es la manifestación de una superpotencia que ha perdido el rumbo, que presiente su propio declive y lucha para frenarlo. Es un realista que ve el mundo con claridad en términos de amenazas, pero cuyas soluciones suelen ser impulsivas y peligrosas. Tiene razón sobre la amenaza de China, tiene razón sobre la importancia estratégica del Ártico, tiene razón en que nuestros aliados se han aprovechado de los demás durante demasiado tiempo. Pero acertar en el diagnóstico no significa tener la cura adecuada. La amputación cura una infección, pero deja inválido. Las políticas de Trump amenazaron con separar a Estados Unidos de la comunidad internacional y dejarnos aislados en una fortaleza que nosotros mismos construimos, rodeados de enemigos que creamos, protegiendo el petróleo que robamos, a la espera de una guerra que quizá no ganemos. Gracias a todos por escuchar. Si quieren comprender la cruda realidad de hacia dónde se dirige el mundo, mantengan la vista puesta en el hielo del Ártico y las aguas del Caribe, no solo en los titulares de la prensa sensacionalista. La verdadera historia es el regreso del conflicto entre grandes potencias y se acerca más rápido de lo que creen. Por favor, suscríbanse al canal. Necesitamos construir esta comunidad hasta alcanzar los 6 millones de miembros para que la voz del realismo se escuche por encima del ruido del engaño. Nos vemos en el próximo análisis.